Buenas tardes, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. La tarde de hoy domingo tenemos el lujo y la alegría de tener a dos personas muy queridas, amistades, Consuelo Tomás de Panamá y Carlos Cortés, acá de Costa Rica. Van a conversar sobre Lágrimas de Dragón, una espectacular novela de Consuelo Tomás, publicada por Uruk Editores. Está disponible en todas las librerías internacionales y por medio de su página en internet. Y bueno, esta novela fue la obra ganadora del premio literario Ricardo Miró en la categoría novela del año 2009. El argumento describe el estado de epidemia que se desenvuelve en la ciudad, donde tienen lugar las pericias que reúnen a los personajes para poblar los hechos que la autora detalla, provistas de un conjunto de técnicas retóricas cuyo dominio está consignado por su experiencia precedente en la literatura. Consuelo Tomás se introduce en este escenario para, a través del absurdo, relatar cómo el personaje capitán de Ovaldía, que tiene bajo su responsabilidad la seguridad sanitaria de la ciudad, enfrenta a un niño, Fan Lu, de ascendencia oriental, y se establece en una relación desigual entre ambos, entre otros temas riquísimos que construye la novela. Y bueno, para conversar con Consuelo está Carlos Cortés, escritor, periodista, profesor universitario. Ha publicado las novelas como Cruz de Olvido, Tanda de Cuatro con Laura, la gran novela Perdida, Larga Noche hacia mi madre y Mojiganga, y recientemente El Año de la Ira. Su obra poética fue reunida en el volumen Vestigios de un Naufragio, 1980-2015. Además de libros de poesía, cuento y ensayo, su obra ha recibido también el Premio Mesoamericano Luis Cardosa y Aragón, Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán. En 2011 fue elegido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Francia lo condecoró con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras y es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Y por supuesto, la querida Consuelo Tomás, panameña, poeta, narradora, comunicadora social, ha ganado premios nacionales de poesía, cuento, novela y teatro, invitada a una pluralidad de encuentros literarios en España, Macedonia, Centroamérica, Alemania, Argentina, Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, República Dominicana, entre otros. Parte de su obra ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales, traducida al inglés, francés, holandés, sueco, alemán, rumano, ruso, portugués, macedonio y bengalí. Ha publicado en poesía Confieso estas ternuras y estas rabias, Las preguntas indeseables, Apelaciones, Motivos generales, Agonía de la reina, Libro de las propensiones, Escrito en piedra. Ha publicado también Cuentos rotos, Inauguración de la fe, Panamá, Quererte. Ha publicado en teatro Evangelio según San Borges. Ha publicado Lágrimas de Dragón, la novela que nos convoca esta tarde, y ha trabajado como editora de revistas culturales y comunicadora social en proyectos de equidad de género, juventud y rescate de patrimonio cultural inmaterial. Forma parte del equipo organizador del Festival Internacional de Poesía Arts Amandi Panamá y de la Asociación Cultural Alter Arte. Y bueno, Consuelo, Carlos, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación a participar en el Festival Hablemos de Libros en su edición 2021. Siempre es una alegría tener a gente que uno conoce, que lee, que admira y que quiere. Entonces es muy alegre pues verlos por acá. Parece mentira, estamos acá vos y yo, Carlos, pero si no sabes es por la virtualidad, no nos vemos. Y con Consuelo, bueno, tengo la gran dicha que por lo menos la virtualidad nos acerca a conversar y vernos. Creo que la última vez fue en diciembre para la FIL Guadalajara. Entonces es una gran alegría. Y bueno, no robo más tiempo, los dejo conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación a conversar en este nuevo ciclo de Hablemos de Libros. Y muy querida Consuelo, te doy una bienvenida. Otro beso para vos. Sabes que sos de las nuestras, que sos de la familia desde hace muchos años, y nuevamente te digo que es un privilegio conversar sobre tu obra narrativa
sobre tu literatura y sobre tu proyecto de vida como escritora en general. Muchísimas gracias, Carlos. Casi que eres mi agente honorario. Siempre conversamos sobre esta novela que me llevó un par de años, porque fueron como 10. Un saludo muy grande, pues, para la gente de la editorial Encino y de la Librería Internacional. Gracias por permitir este espacio. Acá en Panamá también te queremos, Carlos, muchísimo, y siempre que contamos la historia de mi generación literaria, siempre está Costa Rica a través de ti y de otros amigos, grandes amigos que, bueno, estábamos jóvenes y soñábamos, ¿no? Y queríamos llenar el mundo de poesía y de literatura y de belleza. Creo que todavía lo soñamos, pero con un poquito más de, vaya, de realismo, ¿no? Pero seguimos en esto, seguimos tratando de ver cómo seguimos, porque el tema de la escritura y de la literatura, para tener legitimidad, pienso que tiene que mediar la constancia y también la coherencia, ¿no? Entonces yo creo que tu generación, Carlos, y creo que la nuestra, pues de alguna manera acá en Panamá también ha sido eso, ¿no? Constante y coherente, de alguna manera, ¿no? Maravilloso. Muchas gracias por tus palabras. Quiero recordar, bueno, Lágrima de Dragón fue reeditada por tercera vez por Uruk Editores en Costa Rica. Después de la edición original del Premio Miró, del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, luego Consuelo la reeditaste en Cuba y esta, por lo tanto, es la tercera edición que ha tenido una muy buena acogida tanto en Costa Rica como en Panamá. Quiero agradecerle a todos los que nos están acompañando en esta tarde. En unas horas es la entrega de los premios Óscares y ya inició, me parece que la alfombra roja. Y yo quería empezar este diálogo diciendo que como dice Fernández Retabar en un poema, Consuelo Tomás no es una estrella de cine, es una estrella de verdad. Y por eso te tenemos aquí. Vos tenés 6 libros publicados. Hace unos meses ganaste el Premio Municipal de Poesía con un libro nuevo, con breve recuento de sucesos. ¿Cómo fue esta transición que yo sé que que duraste, no sé si te costó mucho, pero al menos duraste tus añitos, ¿verdad? Como una buena década de la poesía al género, digamos, a un género, si se quiere, con una complejidad diferente, porque te involucra acciones, acontecimientos, personajes, escenarios, etcétera, como es el de la novela. Bueno, en términos generales, al mismo tiempo que comencé a desarrollar la poesía, comencé a desarrollar el cuento como narrativa corta, ¿no? Me empecé como a entrenar allí. No confiaba en mis capacidades para contar historias, pero al final resultó que podía hacerlo. Al final resultó que podía manejar con un estilo incluso, ¿no? Particular. Y bueno, empiezo con este libro que se llama Cuentos Rotos, que son 5 cuentos pequeños, muy cortos, pero muy, muy cargados. Están en una colección que inició el difunto Ramón Oviero. No sé si conociste a Ramón Oviero, claro, que fue director de la editorial de Mariano de Samena. Exacto. De hecho, él le dio un empuje increíble a la editorial en los años 90. Y empezó con esta colección que era muy sencillita, era un tema de coedición.
yo te ponía los materiales y tú me hacías la mano de obra. Bueno, esas cosas, ¿no? Que hacen las editoriales. Y en esa colección publicó gente como Bertaliza Peralta, Roberto Macay, un montón de gente importante. Yo era jovencita, de lo menos importante, pero ahí está. Y ahí me envalentoné y de ahí escribí este otro cuento que se llama otro libro de cuentos que se llama Inauguración de la Fe. Y Inauguración de la Fe gana un premio Miró en el 94 junto con Agonía de la Reina. Van paralelo, ¿me explico? Entonces yo dije, bueno, yo tengo que dar, yo no sé si es un salto, un brinco, un paso, realmente no lo sé, pero yo dije, yo tengo que ir a la narrativa de largo aliento, tengo que probarme, a ver si puedo. No es lo mismo escribir un cuento, porque el cuento tú sabes lo que va a pasar desde el principio y tienes que saber cómo va a terminar, si no te pierdes. En la novela es un poco diferente. Digamos que tú tienes un argumento de salida, pero en el camino las cosas también pueden ir cambiando, porque lo puedes hacer. Si en un cuento tú no puedes contar toda la historia de un personaje, vas in media res y después ahí, pero en la novela sí puedes contar toda la historia de un personaje, toda su vida, si quieres, si es importante para el argumento. Entonces, me llevó, en realidad yo comencé a escribirla en el año 99 más o menos, y la terminé como en el, qué sé yo, en el 95, 96. Pero yo es de esas personas que soba y soba y soba, como a Mariana la soban. Yo sobo los textos porque me aterroriza que el texto sea mediocre, sea aburrido, esté plagado de lugares comunes, que tenga errores de concordancia, de todas estas cosas que uno controla en la novela, y ahí se me fue el tiempo, ¿no? Y después tuve muchas dudas respecto a la estructura, porque como era una, como le llaman ahora, ópera prima, era una novedad en mi trabajo, tuve muchas dudas con la estructura. Al principio pensé poner lo que es la segunda parte adelante para generar intriga y de qué se está hablando, y luego ya en la segunda parte que se dilucidara de qué se estaba hablando, pero al final yo dije, bueno, la verdad es que es tu primera novela, no te pongas a experimentar cosas si no has pasado por la escalera número 1, el primer piso. Ya después, si quieres, experimentas, así que lo hice de manera más o menos lineal, ¿no? Digamos que la primera parte cuenta el suceso y en la segunda parte, mediando unos 20 años más o menos, se cuenta en retrospectiva los motivos y las, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi entrada al mundo de la novela. Tengo 80.000, exagero, o sea que los panas somos exagerados. Tengo varios proyectos, pero no me acaban de convencer y entonces no comienzo, y no sé cómo haces tú, Carlito, pero bueno, ahí están, y en algún momento ya los sobé, como dije, en pandemia, en el encierro absoluto, los sobé bastante y ahí están. Pero bueno, soy gente de lenta, de lento cocimiento, como la olla esa, que uno pone en la noche para que suelte en la mañana. Sí. Voy a permitirme leer un fragmento para palpar un poco el tono del capítulo que se llama La calle. A veces la carreta de los muertos recorre la ciudad y recoge personas y animales que rocía con queroseno y quema en una gran fosa. Ante las protestas y llantos de familiares que no pudieron rescatar a tiempo los cadáveres de sus otrora amados. Pero a los que mueren en la playa los dejan quietos,
carne de cangrejo o gallinazo. Ha dejado de llover y un sol reconciliado permite que las calles se humanicen. Unos, los pocos, se atreven a salir a las aceras para sentir que todavía la vida que les late en cuerpo precisa la calidez de ese sol caritativo. Estás hablando de una novela, estás hablando de un lugar que no ubicas en el espacio, que es la ciudad marítima, pero al mismo tiempo parece que estuvieras hablando del presente, porque es una novela que también es sobre la peste. ¿Podés hablarnos un poco de ese juego temporal en el que tratás de aprender esta historia, que podría también pensarse como una novela de amor, como una novela histórica, como una novela sobre todas las identidades que palpitan en el corazón de los panameños? Bueno, cuando yo estaba en el proceso de crear esta novela, yo quería hablar de las epidemias. Y estudié mucho, leí mucho sobre el comportamiento de las epidemias, sobre todo en el trópico, porque de alguna manera el contexto es el trópico, ¿no? Son las ciudades marítimas del trópico que absolutamente todas han sufrido epidemias. A mí me espantó mucho ver imágenes en la televisión, sobre todo de Ecuador. En Ecuador había cadáveres tirados en las calles porque sus familiares no podían tenerlos en la casa. Y yo decía, caramba, esto de que la literatura imita al arte o el arte imita la vida o quién imita a quién, esto es aterrorizante. Pero hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco también la carreta de los muertos, por ejemplo, que tú mencionabas ahí. En el siglo XIX existía la carreta de los muertos en la ciudad de Panamá. Cuando hubo todas estas epidemias, luego de iniciado el canal francés, que epidemias una detrás de otra que mermaron mucho la población panameña, y había carreta de los muertos. Es decir, yo juego ahí un poco con el pasado, este pasado no tan lejano, porque el siglo XIX realmente no está tan lejos en referencia histórica, ¿no? También hay otros detalles, el cerro, ahí se habla del cerro. Realmente había en el Cerro Ancón, que es el cerro que está en la ciudad de Panamá y donde en cuya base fue mudada la primera ciudad. Ahí había un hospital y en ese hospital murieron casi todos los ingenieros franceses que vinieron a ver el tema de la construcción del canal. Entonces hay detalles que a mí me impresionan mucho de la historia y yo quería dar referencias, pero al mismo tiempo que sea ficción, ¿me explico? O sea, es novela histórica, pero no lo es al mismo tiempo, porque al omitir los nombres y los detalles históricos, yo convierto la historia en una ficción. ¿Sí me explico? Lo mismo en la atemporalidad. La manera como los chinos llegaban a Panamá en aquellos años, comenzando el siglo XX, por ejemplo, era así. Llegaban en barcos o llegaban a través de la frontera, o entraban clandestinamente, porque eran raza no deseada. Llegaron a ser raza no deseada aquí en los años 30, porque prosperaron rápidamente por su capacidad de trabajo y de resolver problemas y cotidianidades que nadie quería resolver. Entonces, ahí hay esas referencias, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el personaje de Ovaldía o el personaje de la hermana Sarmiento, el personaje de la que viene de la zona selvática. O sea, eso es Panamá, realmente. O sea, nosotros somos un mixto
bastante complicado, de migraciones diversas, de aportes étnicos diversos, y eso también yo quería dejarlo sentado ahí en la novela, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, en algunas partes del Caribe, los indígenas fueron exterminados casi absolutamente, quedaron resquicios y eso se revela en la población. Lo que pasa es que hay como un ocultamiento, ¿verdad? El problema es que en Panamá eso no se puede ocultar. Por más racismo que haya, no se puede ocultar las vertientes que nos forman, ¿verdad? Entonces, un poco todo, creo que quería contar demasiadas cosas, pero al final, bueno, tuve que ir seleccionando los detalles, los subtemas, ¿no? Porque una novela puede tener un tema central, pero siempre hay subtemas ahí que subyacen, ¿no? Exactamente. Lágrima de Dragón cuenta, y lo decís muy bien, hay una historia principal y toda una serie de subtramas, digamos, ¿no? Ahora, cuenta lo que García Márquez llamaría unos amores contrariados entre un niño chino, Fan Lu, y bueno, y la hija del capitán de Ovaldía, dentro de esto, digamos, hay todo esto a lo que te estás refiriendo, que es este acercamiento a la multiculturalidad panameña, ¿no? A diferentes grupos étnicos que de alguna manera se han ido revolviendo, ¿verdad? En este sancocho, como se diría en Panamá, de culturas, de etnias, de lenguajes, de visiones de mundo, etc. ¿Cómo te acercaste a una etnia y a un grupo cultural pues relativamente cerrado como podría ser el chino? Básicamente a través de la observación y de una convivencia relativamente formal, ¿no? Digamos. Y digamos, la investigación, o sea, un poquito de todo, ¿no? Porque nosotros, el peso de la comunidad china en Panamá es bastante grande, o sea, ellos tienen barrios, están en nuestra vida cotidiana porque son los que manejan las tiendas esas que te resuelven hasta el final, ¿no? Porque ellos trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, están ahí y desde una aguja hasta la cartulina que el niño necesita, hasta la comida del perro que se me olvidó, ellos están ahí. Entonces uno tiene esa relación. Sin embargo, ellos sí han funcionado como gueto, pero no quiero hablar de gueto peyorativamente, sino como una comunidad cerrada, realmente cerrada. Y en la relación que se establece, fíjate que la gente me está pidiendo la segunda parte, porque me están diciendo, queremos saber qué pasó con Susana y Fan Lu. Eso, ¿qué pasó ahí cuando ellos se vuelven a ver? Porque en la última parte ellos, no voy a spoilear, como dicen los muchachos ahora, ¿no? Pero ahí se da una tensión, es obvio que se sienten simpatía, es obvio que se confían. O sea, al niño chino le cuesta confiar en otros, pero en ella confía. Porque los niños no tienen esas cosas que vamos imponiendo los adultos, ¿no? Los prejuicios, estos prejuicios irracionales que en realidad ellos no los tienen cuando son pequeños, los van aprendiendo. Entonces, en la novela se siente esa tensión de fuerzas, porque él es consciente de que él recibe un odio gratuito y él no sabe por qué. Pero la hija del que más lo odia lo acoge. Entonces, él está todo confundido y no es capaz de expresarse o de moverse en esas dos aguas. La niña simplemente es una niña y le va costando entender lo que sucede,
pero ella digamos, no tiene bloqueos. A ella no le importa querer, no le importa querer a su nana que viene de otro lado, que tiene otra cultura, otra religión. Ella quiere a su nana porque su nana la quiere. Ella quiere a Fanlu porque Fanlu es un niño que se ve que necesita tener amigos y ella es solidaria en eso. Ella sufre el rechazo velado de su propio padre. Entonces, son cosas ahí que entran a jugar en la tensión dramática, ¿no? de la obra. Y de hecho, la que dispara toda la segunda parte es ella. Y yo creo que parte de la intencionalidad de ella es tratar de entender el odio de su padre hacia los chinos, porque ella aprende ese odio con el que ella pensaba que era su amigo, o sea, que ella quería tener como amigo, pero la circunstancia no permite, ¿no?, que eso se desarrolle. Entonces, bueno, ahí la pregunta que tú me hacías era cómo yo abordo, y la abordo así. La abordo, o sea, los detalles que yo doy en la novela de la cultura china son los únicos a los que yo he podido tener acceso, digamos, ¿no? Ay, hombre. ¿Cuál fue el personaje? Porque a menudo hemos hablado del famoso capitán de Ovaldía. Que es el malo de la película, digamos, ¿verdad? Sí, el villano. Exacto. ¿Cuál es el personaje que más te gustó? A veces uno se encariña más con el personaje que le es más duro de construir, de darle, de encarnar, digamos, ¿no? De personificar justamente. ¿Qué personaje fue el que más te gustó? Bueno, a de Ovaldía lo trabajé mucho, porque de Ovaldía obviamente es un eje. Es un eje en la primera parte y en la segunda parte de alguna manera también, porque lo que se está investigando es por qué está preso, o sea, por qué se le culpa de lo que sucedió. Y es, por así decirlo, el que más lástima me da, porque si tú te fijas en la primera parte, es un huérfano. Yo tengo, a mí me impresiona mucho la orfandad, o sea, me parece una cosa muy, muy terrible para un niño perder un padre, una madre o a los dos, y quedar, digamos, al garete o a la disposición de un mundo que no era el suyo, ¿no? Entonces, Ovaldía es un huérfano, es un hombre que es criado en el odio a los chinos, un hombre que no encaja, que no pertenece, y que asume una defensa de eso en el personaje en el que él mismo se mete, ¿no? Como el capitán. Y es eficiente en su trabajo y tiene acólitos y tiene gente que lo... Sin embargo, todo eso se quiebra cuando conoce a la que es su esposa. Y se vuelve a quebrar eso cuando la pierde. Entonces es un personaje que tiene muchos altos y bajos en su vida, muchas pérdidas, y que se escuda en una aparente maldad, ¿no? Entonces, ese personaje me gusta mucho. Me gusta mucho también la hermana Sarmiento. De alguna manera, la hermana Sarmiento revierte un cierto homenaje que yo hago a las monjas del colegio en el que yo estudié, sobre todo en la secundaria, porque fueron importantes para mi crecimiento, mi aprendizaje de la filosofía, de la vida, de las cosas, del continente, de la historia. Me pusieron, me hicieron dudar, me enseñaron a tener pensamiento crítico. Entonces, ella es un mixto de muchas de esas monjas y es la única persona que en un momento en el que todo el mundo sale huyendo, ella es la que toma una iniciativa y la que al final se decanta por proteger a los niños y las niñas, ¿no? Que quedan en esa situación de
de confusión que genera una epidemia. Fíjate, acá en Panamá acaba de explotar un escándalo muy grave con hogares que acogen niños en instituciones porque tienen problemas de cualquier tipo y no pueden estar en su casa, en el seno de su familia. Entonces acaba de explotar un escándalo y yo me quedaba pensando y dije, bueno, es que esto no ceja, esto no para. La humanidad cada vez nos sorprende más con su capacidad para la perversión o para la maldad, sobre todo con los niños, ¿no? Entonces el personaje de la hermana Sarmiento pues tiene esa compasión, esa empatía para con los niños y hace algo por lo menos, ¿no? Ella también me gusta porque además, siendo un personaje católico, no es represiva, no es ortodoxa, es alguien que tiene la capacidad para el diálogo. De hecho, ella sabe que Fan Lu es budista, por ejemplo, o viene del seno de una familia budista, y ella no se mete en eso, sino que simplemente dialoga, ¿no? Que debe ser mi ideal del ecumenismo, de que todo el mundo dialogue, pero nadie imponga. Y bueno, ahí hay un poquito de eso, ¿no? Pero esos son mis personajes. En realidad me gustan todos, pero Yovaldía y la hermana Sarmiento y bueno, y Fan Lu es un misterio, un dulce misterio. Él sigue siendo un misterio, pero en su misterio es revelador, que es lo que yo quise un poquito trabajar. No es un misterio que revela. Entonces, eso parece un oxímoron, se dice, pero no sé si lo conseguí, pero bueno, lo intenté. Un hielo que quema. Un hielo que quema, exacto. Bueno, y le da el título a la novela, evidentemente, ¿no? Exacto. Escuchándote me preguntaba si la novela, no, me imagino que no como tu intención, pero si la novela permite una cierta lectura simbólica. En este sentido, tu generación vivió una recuperación nacionalista con el general Omar Torrijos, la primera reivindicación del canal, evidentemente a través de los tratados Torrijos-Carter, luego una lamentable invasión de parte de Estados Unidos, que me atrevo a decir que todavía sigue estando en la impunidad, y finalmente la retrocesión en el 99 del canal, y bueno, y un brutal ajuste, llamémoslo liberalizador, neoliberal, modernizador en estas últimas décadas, ¿no? De alguna manera estos grandes hechos no están un poquito simbolizados en este capitán que no acepta lo que es decir, lo que no quiere ver, un poco como una parte de la oligarquía panameña que prefiere no aceptar el pueblo que tiene, los diferentes grupos étnicos que tiene, las diferentes clases sociales que tiene, etc. ¿Cabría esta lectura un poquito simbólica? Absolutamente, Carlos. Y lo que vemos es que parece ser una constante en nuestra historia o en la historia de la humanidad, o sea, de negar cosas, negar grupos, y actuar en consecuencia. Mira, ahora que tú lo dices, por ejemplo, si en la segunda parte, la temporalidad es, digamos, unos 20 años más o menos, ¿no? Entonces, aquí, cuando suceden hechos terribles, normalmente hay una parte de la población que quiere saber qué fue lo que pasó, cómo se llegó a eso, ¿verdad? Y la segunda parte es
tiene detalles de eso. Por ejemplo, hay partes donde los que pueden llegar a ser fuente de información hablan de ellos. O sea, ellos quiénes. Ellos se llevaron los documentos. Ellos, o sea, hay una referencia directa al suceso de la invasión, porque aquí cuando hubo la invasión hubo ocupación también. Y la ocupación, a mí en lo particular, me queda claro que todavía al sol de hoy ocurre, solamente que ocurre de maneras no tradicionales, ¿verdad? Las ocupaciones coloniales no ocurren de manera tradicional, ocurren por otras vías y de otras maneras. Pero ahí hay una referencia a eso, porque nosotros ya llevamos, ¿qué? 35 años, 30 y pico de años de la invasión, y todavía estamos investigando cuántos muertos hubo, o sea, cuántos fueron los daños, cuál fue nosotros sabemos que la causa no era exactamente el personaje, sino el personaje fue una excusa, pero todavía estamos creando memoria para los que no vivieron la memoria, porque eso es parte de la historia, y eso tiene que dar una medida, una lección, una referencia, ¿verdad? Para que no vuelva a ocurrir. Entonces, sí, definitivamente que en el caso del capitán de Ovaldía hay obtuso, o sea, eso, pues obtusudez no existe. Una ceguera, vamos a Una ceguera, una terquedad, de no querer, ¿no? Aceptar, ¿ya? De querer tener el poder absoluto, no querer aceptar las cosas que las capas, o sea, aquí obviamente todavía hay gente que rechaza, por ejemplo, la idea de que exista una lucha de clases. Hay gente que rechaza la idea de que los indígenas son parte de la nación panameña, aunque ellos tengan su propia territorio o su propia nación, con sus propias leyes, pero forman parte, si están en el territorio, ¿no? Ese tipo de cosas, hay gente que los rechaza, entonces es como una constante en nuestra historia, ¿no? Negar cosas. Ajá. Cuando yo efectivamente leí la novela, vi esa especie en la segunda parte, de palincesto del texto detrás del texto en el que aparece la invasión. Yo creo que me atrevo a decir que eso fue un antes y un después en la historia de Panamá, obviamente, pero en particular en la historia de tu generación. ¿Cómo, es decir, cómo lo has vivido literariamente? Ahora nos hablaste un poco de esta vinculación entre Lágrima de Dragón y el texto histórico y lo que fue el trauma de la invasión y de la post-invasión y de seguir un poco viviendo en un país colonizado. ¿Cómo lo has vivido literariamente eso? Bueno, de hecho, el libro Breve Recuento de Sucesos, que fue este premiecito que me gané el año pasado, que lo agradezco muchísimo, porque yo ya había, no sé, estaba pensando descartar, porque a veces uno escribe cosas y las descarta después, ¿no? Pero al final yo dije, bueno, yo creo que esta es mi queja, este es mi lamento, esta es mi propuesta, porque no solamente quejarse, también uno tendría que decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos esta manera de salir adelante, de salir de este pozo? Entonces me saqué ese clavo con ese libro, que todavía no se publica, pues porque en el caso de los premios del municipio de Panamá, ellos a veces esperan 2, 3 años de premio y publican 3 obras en un solo volumen. Y nos hacen firmar un documento en el que no podemos liberar el libro hasta que ellos no lo publiquen. Entonces, estoy amarrada, pero me gustaría que lo conocieran, porque
ahí está condensada digamos, mi homenaje a héroes anteriores que ya no están. Digo héroes o líderes o gente que tuvo una claridad de soñar un país, ¿verdad? Una vez que estuviera, digamos, completo, ¿verdad? Sin ese gobierno, dentro de otro gobierno que teníamos hasta el año 99, porque la reversión empezó el 1 de octubre del 79, pero no culminó hasta el año 99. O sea, y para los panameños fue muy difícil asimilar esa parte del país como propia. De hecho, la gente no iba porque todavía tenía en la cabeza que ahí no se podía entrar. O también este tema de esta educación que nos dieron desde el principio, de que nosotros no íbamos a poder manejar el canal, de que nosotros somos vagos, feos, somos negligentes, corruptos, o sea, digamos, esa letanía que te meten, tú eres esto, tú eres feo, tú eres feo, tú eres feo, hasta que te acabas creyendo que eres feo. Entonces, ni siquiera te miras al espejo para ver tu belleza porque te dijeron que eres feo, eres feo, eres feo. Entonces, eso nos pasó. Y la idea es recuperar el aliento, o sea, recuperar la dignidad, pues, porque eso es algo que los sucesivos gobiernos no han podido, no quiero hablar de estas cosas, pero de todas maneras eso está allí, ¿no? O sea, hay una impotencia de la ciudadanía o de la población por conectarse con un sueño de país y resulta que no todo el mundo sueña el mismo país, entonces así es como más difícil, ¿verdad? O sea, si no hay un consenso, teníamos un consenso hasta la época de la recuperación de la soberanía, pero ese consenso se rompió y ya no hay ningún consenso, salvo que no queremos corruptos, pero es que si la corrupción es una cuestión estructural que va desde que te cogiste un lápiz de la oficina para el hijo hasta que pagaste una coima, o sea, si la corrupción es estructural, entonces tampoco tenemos una idea, un consenso en eso, o al menos un consenso consciente, ¿no? Entonces, pero la literatura tiene que, sin ser panfletaria, o sea, cuando uno escribe estas cosas no puede ser directo, no tiene que ser sutil, ¿verdad? Y manejarlo así en la ficción. Pero ahí está, tiene que estar. Esto que estás mencionando es muy interesante. Yo he conocido muchos escritores, escritoras panameñas e incluso los escritores panameños de la burguesía, de la derecha, con dinero, los rabiblancos que ustedes dirían, reconocen la importancia de haber recuperado el canal y a pesar de que fueron tal vez enemigos acérrimos de Torrijos y de la lucha por la dignidad y por la nación, hablan bien de este momento. ¿Pensás que la crisis, por un lado, universal, mundial que estamos viviendo y algunas de las crisis nacionales que están viviendo nuestros países, por lo menos van a darnos algún sentido de nación, de proyecto? Justamente vos hablaste, bueno, éramos un solo bloque cuando queríamos recuperar el canal, a veces contra los gringos hemos sido un solo bloque, ya no sucede así. Yo creo que muchos de los países centroamericanos están también sumamente divididos, te lo digo pues porque en Costa Rica tenemos visiones radicalmente opuestas y la sociedad se ha polarizado mucho. ¿Crees que después de esta crisis de la pandemia y otras crisis podrá al menos tenerse algunas certezas, al menos
a partir de lo que decís? Bueno, certezas hay, pero lamentablemente son certezas hacia lo negativo. Nosotros vemos cada día cómo cierto grupo de, sobre todo económicos, se hacen más ricos y han aprovechado muy bien la desgracia de la pandemia para hacerse más ricos. Más ricos. Sí, yo creo que la ventaja de esto es que, o sea, las caen, como dije en un tuit en estos días, se cae la mascarilla política y la pantalla, es decir, se caen las pantallas, se caen las, y se sabe qué es lo que es, ¿verdad? No es tan confuso. Ahora ya sabemos cómo está correlacionada la fuerza, o sea, aquí en Panamá se ha aprovechado la pandemia para hacer todo tipo de atrocidades con los trabajadores, con las personas trabajadoras. La caja del Seguro Social se está yendo a pique, un poco de cosas que... Entonces, bueno, digamos, esto nos permite identificar, ¿verdad? Tomar posición y decir, bueno, hay que tomar acción también porque no podemos sentarnos a mirar que se nos cae el mundo encima sin por lo menos no prender un fueguito o algo, ¿no? Si tú te fijas en la primera parte de Lágrima de Dragón, la sociedad en la que se tejen personajes, se crean personajes como de Ovaldía o personajes como el Yufen, que es el chino que trae chinos, o sea, es el que él tiene el negocio de traer y conseguir visas y todo esto. O sea, es una sociedad corrupta, una sociedad negligente, una sociedad que discrimina, ¿ya? En la segunda parte la cosa no ha cambiado tanto. Simplemente que, pues, todo está como más claro, ¿no? Menos confuso. Después de la caída del muro, famoso muro, y las caídas de muros y las debacles socialistas, etcétera, el mundo pasó de ser bipolar a ser global, y eso era una confusión espantosa para las certezas que se tenían, ¿verdad? Y todo ocurre ahora en escritorios, en oficinas acondicionadas, se establece el destino del mundo. Mientras nosotros estamos viendo la televisión o chateando. O sea, el destino de nuestras vidas está en unos campos de pelotas espinosas. Y bueno, si nosotros podemos hacer un esfuerzo por, no sé, por volver a los filósofos clásicos, por estudiar a los grandes economistas o a los grandes sociólogos para ver si podemos entender esto y ver cómo nos movemos en estas aguas bastante turbias, ¿no? Ya por ejemplo, el tema del Zika, o sea, estas ideales de conexión o de hacer bloque común, eso ya, creo que tú lo dijiste, está bien pendiendo de un hilo, o sea, es como sálvese quien pueda, o sea, cada uno con su propia desgracia y sálvense como puedan. Entonces eso no puede ser, yo creo que hay que buscar una manera de... Entonces los escritores, a propósito, hoy aquí en Panamá es el día del escritor y la escritora panameña. Estamos todos muy felicitados, muy llenos de flores y todo, ¿no? Pero solo hoy, porque después ya nos olvidan. Nos acercamos al filo de la conversación. Yo tenía dos preguntas más y podemos, si nos alcanza el tiempo, podemos hablar de más cosas, pero siempre la literatura latinoamericana, por lo menos la del siglo XX, fue fuertemente feminizada en poesía. Y vos, digamos,
tus inicios están ligados a este género. Me atrevo a decir que en las últimas décadas hay un movimiento de literatura escrito por mujeres sumamente interesante, y algunas de las más importantes escritoras que marcan, digamos, esta segunda y tercera década del siglo XXI, pues están, digamos, en el centro de la tradición literaria en lengua castellana. Te hablo algunos nombres, qué sé yo, Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, en Costa Rica, Carla Pravisani, en toda Centroamérica, o Claudia Hernández en El Salvador, etc. ¿Cómo sentís este momento en Dorelia Barahona, etcétera, en Costa Rica? ¿Cómo sentís este momento desde tu punto de vista? Oye, una maravilla. En estos días, creo que para el mes de la mujer, el mes internacional, casualmente veía el catálogo de URUC y tiene cualquier cantidad de mujeres interesantísimas publicadas ahí, y me parece una maravilla. O sea, yo creo que, si te fijas, las mujeres apenas si podían votar al principio del siglo XX, todavía no, ni votaban. Pero una vez que se fueron resolviendo por la vía de la incidencia, de la presión, de los movimientos sociales, se fueron externalizando los temas en los que la mujer estaba amarrada, aunque las mujeres siempre estuvieron escribiendo, pero a veces tenían que firmar con nombres de hombres, o escribir y que el marido se llevara los laureles, pero ellas sabían que ahí estaba lo de ellas. Hasta este punto ha pasado mucho, pero es como un río caudaloso que se desató. Es decir, te obligaron a callarte por tanto tiempo, pero habla ahora, y ahí va. Y afortunadamente los buenos editores, las buenas editoras, han comprendido que si hay calidad, porque yo creo que eso es lo principal, no es porque publicarla porque es mujer pobrecita, sino si hay calidad y tiene relevancia y es un aporte lo que está poniendo allí, publicarlo. Eso me parece que es un buen momento, y hay que aprovecharlo, definitivamente. ¿Te sentís cercana a ese? Vos es verdad que has cultivado todo tipo de temas, has tenido una temática política importante, pero también tenés poesía de otro tipo, tus poemas de amor y de, ¿qué podría decir?, de interpelación un poco hacia a ir más allá de los arquetipos sociales, es muy importante. ¿Te sentís parte, me imagino, de ese movimiento, no? Por supuesto, por supuesto. O sea, mira, la primera mujer que tradujo un poema mío al inglés fue Zoe Anglesi, no sé si llegaste a conocerla. Sí, claro, claro. Ella hizo una de las primeras antologías de poesía centroamericana que se hicieron, traducida al inglés. Muy bien. Uh-huh. Y a partir de ese momento yo sentí que yo era parte de un stream, ¿no? de una corriente que iba y que yo formaba parte de eso, ¿no? Tal vez aquí en Panamá tuve un tiempo en que volé un poco sola, pero yo siempre estuve o traté de estar vinculada con la literatura escrita por mujeres en donde fuera que fuera, ¿no? Siempre trato de leerlas, si puedo adquirir los libros, y siempre me decanto, ¿no?, por leer. No es que no quiera leer a los caballeros, sino que, bueno, para saber por dónde va, ¿no? Por dónde va eso. Y creo que tiene muy buena salud, como quien dice. Y creo que se ha entendido ya que no es cuestión de escribir por escribir, o porque yo quiero estar en la moda de escribir, o porque
eso me da tinte en las redes, sino que esto es una cosa seria y que requiere de mucho trabajo y además de una conexión personal con el mundo, con la vida y con la propia persona. No se puede mentir, porque sobre todo en poesía, donde mientes, un lector de poesía te lo pilla, te estás impostando. Entonces, lograr esa sinceridad. Y aquí, bueno, a las mujeres, a las jóvenes que están escribiendo, siempre estamos encima, ¿no? De que cuidado con el panfleto, cuidado con un erotismo frágil, sin ton ni son, porque al final eso es lo que va a quedar de ti. Lo que escribes y publicas es lo que va a quedar de ti. Así que procura que esté bien vestido, huela bonito y que diga lo que tiene que decir, aunque incomode. Me da la oportunidad de recordar algunas extraordinarias escritoras panameñas, Elsie Alvarado de Rincón. Vos mencionaste a Bertalicia Peralta, que era muy buena amiga de nuestra Carmen Naranjo, y ambas establecieron el puente que nos permitió llegar a vos y a tu generación, la otra columna, a Diana Morán, a Giovanna Benedetti, que es de tu generación, y bueno, conozco otras escritoras panameñas que se me escapan en este momento. En uno de los capítulos de Lágrima de Dragón, en la última cena, que es un capítulo notable, dice así: comen en silencio, 2 náufragos en su primera noche de llegar a la isla que los salva de ser devorados por los tiburones, 2 esclavos en su primera noche de libertad, o simplemente 2 huérfanos comiendo en silencio en la penumbra del último día del mundo. Hay una carga de poesía, Consuelo Tomás, que no podés quitarte de encima. Ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, estamos terminando, ¿cómo lograste dosificar la poesía en medio de la prosa que forma Lágrima de Dragón? Bueno, como tú mismo lo dijiste, la dosifiqué. Traté de amarrarme la mano porque si no, imagínate. Recuerdo que Rosa María Britton decía que no, la narrativa es la narrativa y lo que hay que contar es la historia y el hecho. Déjense de poesía, que eso no. Porque ella tenía un poco la escuela gringa. O sea, los gringos suelen escribir, sobre todo los contemporáneos, muy sencillo, ¿no? Muy sin ajichombo, sin salsa ni nada, ¿no? Pero yo no pude evitar, o sea, yo quería una novela que además de ser una buena historia, significara una experiencia textual para el lector. O sea, que el lector pudiese decir, wow, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que pudiera decir, oh, wow, esto está bonito, o esto... Si yo quería eso, ¿no? Entonces, también me demoré por eso, porque tallé, o sea, línea por línea. Me acuerdo una vez que Pedro Rivera me dijo que cuando escribas cuento, talla línea por línea para que eso salga espectacular. Pero no exageres tampoco, ¿no? Cuida los adjetivos, cuida el exceso, pero sí, a los narradores yo siempre les digo, no es obligatorio ni es condición sine qua non para ser buen narrador haber sido poeta. Pero sí ayuda muchísimo a tener un texto y que tenga literariedad, básicamente, ¿no? Y la poesía ayuda. Muy bien, mencionaste a Pedro Rivera, que es un extraordinario poeta y narrador. Me acuerdo de su libro de cuentos, Peccata Minuta, que fue para ustedes y para nosotros fue una lección justamente de cómo dosificar la poesía. Sé que tenés otra novela, no sé si en el tintero o en el tintero del tintero,
vas a escribir la segunda parte de Lágrima de Dragón. ¿Te ganarán los lectores que te la piden? Hay una demanda. Lo que pasa es que mi preocupación es que no siempre las segundas partes quedan bien. Entonces, podía intentarlo, hacer una segunda parte, pero ya en la contemporaneidad, ¿no? O sea, en los tiempos y ya en estos tiempos, ¿no? Digamos, mover más para un poco esta epidemia, ¿no? Ver esta epidemia, este segundo round de una historia dentro de otra epidemia, podría ser por ahí. También me interesa un personaje de la literatura panameña de finales del siglo XIX, principios del XX, que es Amelia Denis. Me interesa mucho novelar su vida, porque ella fue más de lo que se cuenta. Entonces, no sé, darle como un espacio a esa historia, ¿no? de esa mujer, que fue la primera, digamos, mujer en el periodo romántico de la literatura panameña. Amelia Denis. Que fue sobrina de Ricardo Miró, además. Digo, tía. Ajá. En esta pandemia, bueno, sería un buen segundo round para este tercer confinamiento y los que vengan en el resto del año o del 2022, no sé, ¿verdad? Sí, esto sigue. Sí, porque esto va para largo. Vienen cepas nuevas y esto no para. Exacto. Bueno, terminaste, breve recuento de sucesos en pandemia. Has llevado un diario, has escrito notas, has escrito poemas. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, fíjate, he estado trabajando unos textos para ver si me meto en el mundo de los podcasts. No tengo idea de cómo se hace eso, pero todo el mundo lo está haciendo y parece que resulta bien trabajar a través de pequeños, porque hoy la gente escucha, le gusta escuchar, o sea, no quiere leer grandes cosas, no quiere leer textos, o sea, no es que voy a traicionar a los lectores, ¿no? Pero tal vez poder atraer gente nueva o gente que ha crecido en el mundo del átomo virtual para la literatura, ¿no? A través de los podcasts. Y son cotidianidades, ¿no? Cotidianidades de pandemia, cotidianidades de cómo, sobre todo, esta cuestión de cómo conectamos con las nuevas generaciones. A mí me preocupa mucho eso. Siento que hay una especie de pelea entre los millennials, los X, la generación de cristal, toda esta cosa. Y yo digo, este es el peor momento para entrar en peleas de ese tipo, en tensiones de ese tipo. Yo creo que a nosotros nos toca entender o tratar de entender este nuevo siglo, porque ya es el siglo de otras generaciones. Entonces, simplemente, pero tratar de conectar. Es decir, dice, bueno, a nosotros, a este problema lo resolvimos así. ¿Cómo lo resuelves tú? Si se te presenta, ¿cómo lo vas a resolver tú? Con las herramientas que tienes en tu siglo y con la formación que tienes y todo. ¿Cómo lo resuelves? Para ver si yo lo puedo entender. Es un poco eso, ¿no? Es tratar de construir puentes, ¿no? Porque muros no más. Me acuerdo, siempre los poetas se quejan que la gente no lee poesía. ¿Qué te parece ahora que estamos envueltos en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en los blogs, en los audiolibros, en los libros gráficos, en los youtubers que son booktubers también, ¿verdad? Que tratan de llevar el libro a esas nuevas tecnologías? ¿Qué crees vos? ¿Se lee o no se lee poesía? ¿Se lee todavía la poesía? ¿Cómo se lee la poesía? Sí, yo sí creo que hay lectura. Es una lectura, si se quiere, tardía,
Es decir, los jóvenes nuestros, por ejemplo, están empezando a encontrar y a fascinarse con la poesía a través de las redes y de los blogs porque sus maestros y sus profesores no les pasaron por allí. Y entonces ellos están reclamando ahora que, pero ¿por qué me negaron esto? O sea, esto me hubiera servido a mí para poder entender muchas cosas, para poderme... lo hablan incluso, le dicen es que yo en la escuela jamás pasé por ahí y no entiendo por qué. Entonces, yo sí creo que se lee, sí creo que se lee. Lo que habría que tratar es de orientar esas lecturas, porque a veces puestos a leer leen de todo y cualquier cosa y se les retuerce el gusto, ¿verdad? Entonces empiezan a leer cosas que al final no les van a aportar gran cosa. Pero mira, después que lean, ojalá que eso que leen, que es light, pues ahí, ¿no? Les sirva como para el músculo de la lectura, para irlo moviendo y entonces de allí pasar a otra cosa. Y en esa otra cosa vamos a estar nosotros ahí, ¿no? Orientando. Hay muchos clubes de lectura ahora, muchos clubes de lectura, muchos círculos que llaman. Aquí hay un movimiento muy grande y la pandemia ayudó a que crecieran más. Entonces, también es un buen momento para que nosotros pues aprovechemos, ¿no? Y nos acerquemos con nuestro librito y que, ¿por qué no me lees a mí? Fíjate que yo soy buena, fíjate. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Yo creo que sí se puede. Excelente. Querida Consuelo, te mando un abrazo muy grande hasta Panamá, de confinamiento a confinamiento. Ha sido una experiencia preciosa nuevamente haber estado con vos conversando de tu libro, de tu novela Lágrima de Dragón en este nuevo ciclo de Hablemos de Libros. Quiero darte las gracias a vos, quiero agradecerle a Juan Hernández, a la Librería Internacional y bueno, a todos los que nos acompañaron esta tarde. Recordar que Lágrima de Dragón se reeditó en Uruk Editores. Te paso la palabra un momento para que despidas, querida Consuelo. Bueno, muchísimas gracias a la Librería Internacional, a Encino y a todos los que nos han estado acompañando esta tarde. Por favor, cuídense, lean sobre todo y por encima de todo a los escritores y las escritoras centroamericanos. Recuérdense que Centroamérica existe y estamos aquí y tenemos una presencia y una identidad fuerte desde la literatura. Y bueno, esperamos que ojalá me compren el librito y vean, entren en la curiosidad. Y si quieren que yo escriba la segunda parte, me avisan. Vamos a hacer una votación por internet para convencerte, Consuelo. Muy buenas tardes. Aquí cerramos este conversatorio. La pasamos muy bien y sigan leyendo, por favor. Un abrazo, Consuelo. Hasta luego. Igual. Chao.